Sean muy bienvenidos a una nueva edición de Voltaje. Mi nombre es Bruno Bacotti, soy entusiasta de la tecnología, blockchain, Bitcoin y estoy con ustedes para compartir sobre este fascinante mundo y sobre todas las oportunidades que genera. Vamos a hablar un poquito más del dinero y por qué el Bitcoin tiene ese valor, por qué alguien le atribuye valor, por qué yo hoy puedo comprar un auto, una casa, puedo invertir en otras cosas, casi en cualquier cosa que se puede invertir dinero real o dinero físico, fiat, como se le conoce, o un activo digital. Y para comprender eso tenemos que saber que hay una coincidencia de escalas, el primer punto, que es lo que tiene que ver con el dinero, que es la coincidencia de escalas, de que tiene un valor atribuible alto, ¿verdad? Hoy el Bitcoin supera los $60.000, pero así como esta pequeña moneda y como dábamos el ejemplo en el primer programa del oro, yo no tengo por qué vender un Bitcoin completo. Yo puedo cortar ese Bitcoin en pequeños pedazos, o sea, yo puedo dividir el Bitcoin en cuantas partes sea. Esas partes es súper interesante porque se llaman satoshis. Cuando yo voy a hacer un regalo o voy a comprar menos de un Bitcoin, digo, bueno, voy a comprar unos satoshis, ¿verdad? Es el término coloquial que se utiliza, no es un término oficial, pero cualquier entusiasta del Bitcoin, cuando te dice compré unos cuantos satoshi, ya sabemos que se habla de una inversión en Bitcoin. Esa es la conciencia a escala. Hablábamos en el primer programa de que solamente van a haber 21 millones de Bitcoin en el mundo, ¿verdad? Pero que eso se puede cortar en infinidad de pedazos, ¿verdad? O sea, yo puedo cortar un mismo Bitcoin, hoy $60.000, imagínense que lo podemos cortar en pequeños pedacitos de 60 centavos, estamos hablando de bla bla bla, 60.000, 70.000, 600.000 pedazos, no sé, hagan ustedes el cálculo en su casa, no me dejen todo el trabajo a mí, pero de que se puede escalar, o sea, tiene esa coincidencia de escala. Tiene la coincidencia atemporal del dinero. Ahora, si ustedes saben que cuando llegaron nuestros hermanos españoles en los barcos, le gustaron un montón de cosas, entre esas el oro, la plata y los metales preciosos, y el valor que tenía en ese momento, ¿verdad? Que ya tenía un valor ornamental y de cambio en la cultura, en nuestra cultura americana, pero también para los españoles tenían otro valor de cambio. Aquí no existían las monedas, existían de repente arreglos, coronas, distintos tipos de símbolos hechos en oro y plata. Y bueno, después cuando se europizó el continente o el mundo se europizó, empezó a correr la moneda. Y ahí la moneda obviamente era de estos metales. ¿Y qué tenía que ver con eso? De por qué no había una moneda de madera, por ejemplo, porque la madera se podía quemar, porque se podía pudrir en contacto con el agua, con lo que sea, porque una chipa, por ejemplo, no es una moneda de cambio porque me da hambre y me como la chipa y ya no existe, ¿verdad? Así que tiene esa atemporalidad. Por más que yo quiera comer oro, no voy a poder, ¿verdad? Hoy hay algunos restaurantes que tienen ahí unas cosas medio raras, pero no es el oro per se, ¿verdad? Y también el oro puede caerle lluvia, incluso hay lingotes de oro que han caído en el océano hace cientos de años, ¿verdad? De estos barcos que iban hacia el viejo continente llevando oro, y se encuentra eso y el oro sigue intacto, ¿verdad? No se corrosionó ni nada, probablemente le haya crecido algún coral o algo, pero la verdad que sigue teniendo su mismo valor. Es más, vale más ese oro por la historia que tiene que solamente por el peso. Y lo último también tiene que ver con algo que se llama la conciencia o la coincidencia, digo bien, de ubicación. En el primer programa daba el ejemplo de comprar un auto con manzanas, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener muchas manzanas para comprar un auto, el valor del auto, y el dueño del auto probablemente no quiera 16.000 manzanas, 18.000 manzanas. Si te digo que este video no es real. Yo soy Sofi y hoy vengo a contarte de Sora, la nueva innovación de OpenAI. De los creadores de ChatGPT llega Sora, una herramienta que transforma texto a video a través de inteligencia artificial generativa. La marca de juguetes Toys R Us se viralizó al ser la primera marca en usar Sora para su publicidad. El anuncio de 1 minuto que debutó en una conferencia en Francia está recibiendo críticas mixtas en redes, aunque una gran mayoría dice que le falta esa chispa. Sora es capaz de crear videos de alta calidad a partir de descripciones textuales simples, o sea que lo que vos describas lo convierte en video. Esta herramienta abre un mundo de oportunidades para creadores de contenido, artistas, diseñadores y otras cosas más.
pero muchos se cuestionan el tema de la ética en cuanto a la inteligencia artificial. ¿Vos qué opinas? Déjanos tus mensajes en nuestras redes sociales. ¿Y qué pasa con la conciencia o con la coincidencia, digo bien otra vez, de ubicación? Yo vivo en Asunción y me quiero mudar a Ciudad del Este y quiero vender mi departamento en Asunción y quiero uno en Ciudad del Este, obviamente, porque me estoy mudando a vivir allá, porque me casé y me voy a vivir a Ciudad del Este. Está mi chuli o quien sea, ¿verdad? O un trabajo nuevo. ¿Y qué pasa? Lo más fácil para mí sería llamarle al que viene al departamento y decirle, hey, ven y puedes vivir a Asunción y cambiamos el departamento, lo que se conoce como trueque, que hasta hoy sigue funcionando en varias economías y a nivel familiar. Primo, te cambio tu campeón por mi campeón, lo que sea, pero ahí tiene que haber una red de confianza. Obviamente esta coincidencia de ubicación es muy difícil, o sea, yo no le voy a llamar a alguien en Ciudad del Este y le digo, te cambio mi departamento y justo esa persona viene a vivir a Asunción y yo me tengo que ir a vivir a Ciudad del Este, y ahí es que aparece el afamado, el bill metal, ¿verdad? Aparece el dinero físico, como lo conocemos en la denominación que quieran, guaraní, euro, dólar, dinar o lo que sea, y me sirve a mí para vender mi departamento que está en Asunción y subirme a un colectivo, ir a Ciudad del Este y comprar ese departamento, ¿verdad? Lo que me permite el dinero físico es esa coincidencia de ubicación, que si no sería muy difícil, ¿verdad? O sea, yo no puedo teletransportar una casa. En muchos casos me mudo de país, no puedo teletransportar un auto. Hay veces que meter un auto en otro país es mucho más complicado y bueno, me conviene quizás vender mi auto y tratar de comprar otro auto al país al que me mudo, y así con diferentes tipos de bienes. Todo lo otro que utilizamos en el día a día es un poco más portable, así que no genera tanto conflicto, pero ese bien de ubicación es algo súper interesante para el dinero, porque ¿qué pasa? Yo puedo tener acá, me pagaron hoy del programa 2 millones de guaraníes y llego a tomar un avión y me voy a París a tomar un café y quiero pagarle al mozo con mis 2 millones de guaraníes, le quiero mostrar, así como muestran algunos tiktokers que tienen mucha plata, quiero mostrar eso y el mozo me va a mirar y va a decir... No va a decir oui porque es sí, no sé cómo diablo me va a decir, pero no tiene validez. Mis 2 millones de guaraníes, mis 100.000 guaraníes no tienen validez en Francia, no tienen validez ni siquiera en Buenos Aires, que está acá cerca, quizás en la frontera, sí, uno va a Clorinda, no digo que yo lo haya hecho porque siempre hay que comprar legal y con factura, pero ahí el guaraní tiene todavía una validez fronteriza, o cuando uno va en Ciudad del Este, por ejemplo, que la gente, muchos comercios que están en el país dice, pagame en reales o en dólares, ¿verdad? Y son monedas que sí tienen circulación ahí, pero me voy un poquito más, me voy a Ecuador, me voy a Perú, y el guaraní no existe, básicamente, o sea, tiene el mismo valor que una servilleta. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de dólar? ¿Qué pasa cuando hablamos de euro? ¿Qué pasa cuando hablamos de monedas más instaladas, lo que se conoce como moneda fuerte? Esas monedas fuertes tienen un respaldo muy grande, ya sea en bonos del tesoro, ya sea en oro, ya sea porque son de economías globales, y eso permite que su dispersión a nivel global o su aceptación a nivel global sea mucho mayor que obviamente un gentil guaraní. Pero ojo, sin menospreciar el guaraní es una de las monedas más fuertes y más estables de Sudamérica, así que tenemos también algo por lo cual estar orgullosos. Pero ese valor de reserva de valor del oro, del dólar, es bastante interesante también. ¿Por qué? Porque el valor que pierde en el tiempo es muy sostenido, o sea, pierde poco valor en el tiempo. ¿Y qué pasa hoy? Les voy a dar un ejemplo muy tonto. Yo no puedo vender 100.000 guaraníes a 80.000 guaraníes. Y si lo pensamos, es como qué pregunta estúpida, ¿verdad? O sea, toma, te vendo mis 100.000 a 80.000. ¿Quién haría eso? O te doy este 100.000 y dame 120.000, al menos que sea un sugar. Esas cosas no pasan, ¿verdad? O sea, el valor de intercambio no puede venderlo a un valor superior o inferior. Yo sí puedo estar pasando un mal momento y tengo que vender mi moto, que quizá vale 5 millones de guaraníes, y digo, estoy pasando mal, sí puedo venderla a 3 millones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito rápido la plata y tengo que dinamizar un pago, o tengo que hacer algo instantáneo. Por eso también
el valor del dinero físico tiene que ver con la liquidez que me da en el momento. Yo tengo que pagar ahora esto y tengo liquidez. ¿Qué es más? Si a mí me preguntan, y vuelvo a decir un consejo no financiero, es para lo único que vale el dinero convencional es para liquidez. Si uno llega a fin de mes y dice, qué capo soy, ahorré la mitad de mi salario este mes, perdió plata. ¿Y por qué perdió plata? No me vayan a retar, y menos mi mamá si me está viendo. Porque esa plata hay que invertirla para que no se pierda. Porque hoy nosotros tenemos una inflación. ¿Qué dice la gente? ¿Qué nos dice la gente en la calle? ¿Qué nos pasa a nosotros? Decimos, pucha, no me alcanza más la plata. ¿Y porque ¿a cuánto está el kilo de tapa? ¿A cuánto está la costilla? ¿A cuánto está? El carbón está a 25.000 guaraníes. Una locura. Antes nosotros por 5.000 comprábamos 10 bolsas de carbón. Eso se llama inflación, ¿verdad? Y el dinero frágil, digamos, el dinero de circulación pequeña como es el guaraní en este caso, tiene un impacto muy grande en la inflación. O sea, si yo el 1 de enero tengo 100.000 guaraníes, el 31 de diciembre sigo teniendo 100.000 guaraníes. O sea, no es que el billete se achica en el lavarropa, pero ese mismo 100.000 guaraníes me dio menos poder de consumo. ¿Por qué? Porque los precios van subiendo, ¿verdad? ¿Y por qué digo que si uno la mitad de su salario no invirtió y lo guardó en guaraníes, quiere decir que perdió la oportunidad de, a través de hacer una inversión, ya sea en cualquier elemento financiero que hay, que son bonos, un montón de cosas que hoy es cada vez más fácil. Antes la inversión era un lujo de los millonarios. Hoy, a partir de 100.000 guaraníes, hay un montón de productos financieros donde uno puede invertir, que tiene que ver con compra de terreno, que tiene que ver con bonos de empresa, que tiene que ver con distintas cosas. Y mi preferido, y que lo hago todos los meses, obviamente, algunos Satoshi, ¿verdad? Bitcoin. Pero como digo siempre, el juego es diversificar. Diversificar es ganar. Y vuelvo a repetir el tema del dinero, la coincidencia de escalas, ¿verdad? Sabemos que hay una cantidad determinada de un bien que no se puede multiplicar porque alguien se enojó, ¿verdad? O sea, no es que hoy alguien dice, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero mandar en el oro del mundo y voy a imprimir en mi casa 11 millones de kilos de oro. Eso no puede pasar. Es la coincidencia de escalabilidad. La coincidencia de durabilidad y del tiempo es que no se pierde valor en el tiempo. O sea, no es que yo hoy, no es que 100.000 guaraníes mañana van a valer 80.000 guaraníes a precio de hoy, porque nuestra economía tenemos la suerte de que es bastante estable y ojalá se siga manteniendo así. Hay cosas que pueden mejorar, pero con respecto a otros países donde la moneda se devalúa en un 250% o 300% en los últimos 3 años, la verdad que nosotros tenemos bastante suerte con eso. Y lo tercero, la coincidencia de ubicación, de que muchas veces yo necesito deshacerme o vender un bien que está en un lugar porque quiero comprar otro que está en otro lugar, y como esos bienes mayores no se pueden teletransportar, yo necesito un elemento de cambio que es el que me ayuda a transportar esos bienes. Así que eso es el dinero, ese es el flujo del dinero, eso es por qué necesitamos, o sea, como digo, el billete por el billete no vale nada, sino lo que compra para nosotros. Muchas veces compra tiempo, comodidad, libertad. O sea, si uno todos los días se va caminando 10 kilómetros hasta su trabajo y no hay una línea colectiva, no hay un transporte público de calidad, ¿qué prefiere? ¿Hacerse un sofá con billetes o comprarse una bici, comprarse una motito para mejorar su calidad de vida? O sea, el dinero por el dinero no sirve, sino lo que podemos generar, el bien de consumo que nos puede generar, cómo puede mejorar nuestra calidad de vida, cómo puede construir un programa jubilatorio y cómo puede ayudarnos a tener un mejor bienestar. ¿Cómo es lo que hace la inteligencia artificial para aprender? La respuesta es más simple de lo que pensás. Imagínate que queremos enseñar a una computadora a manejar un vehículo. Lo que hacemos es juntar una cantidad enorme de datos, ya sean fotos, tutoriales, videos, lo que sea, de personas manejando, y le damos a la compu. Y con el tiempo va a aprender a manejar, literal. El principio de aprendizaje de las computadoras es súper simple porque es muy similar a cómo los humanos aprendemos. Yo, por ejemplo, no aprendí a hablar español leyendo libros o una cantidad enorme de diccionarios. Aprendí de mis papás, hablándome, repitiendo cosas y absorbiendo todo lo que me rodeaba, y así mi cerebro decodificaba cómo funcionaban las reglas del castellano.
La IA funciona de manera parecida. Los investigadores alimentan a la inteligencia artificial con enormes cantidades de datos. Por ejemplo, si queremos que una IA reconozca gatos, le mostramos miles de fotos de gatos y le decimos, esto es un gato. Con el tiempo, la inteligencia artificial empieza a reconocer patrones como las orejas puntiagudas y los bigotes y aprende a identificar gatos por sí sola. Estamos en la mejor era para la inteligencia artificial porque el ser humano moderno, el ser humano actual, vive generando información que son los datos que las computadoras necesitan para aprender. Para ponerles en perspectiva, desde que empezó mi blog hace un minuto, se subieron más de 300 horas de video a YouTube, se enviaron más de 40 millones de mensajes por WhatsApp y se postearon más de 80.000 historias en Instagram. Esto parece muchísima información para cualquiera, a cualquier ser humano le va a saturar, pero para una computadora es una mina de oro. A pesar de los desafíos que presenta este campo, las expectativas son altas, lo que convierte a la inteligencia artificial en una de las partes más emocionantes de la ciencia y la tecnología modernas. La tecnología puede o no llegar a reemplazar a las personas. Vamos a decir que es falso, pero puede haber unas especies de dudas o de miedo, como ha pasado en todo el proceso de la humanidad, básicamente. O sea, antes, le voy a dar un ejemplo, los pescadores, las tribus de pescadores iban en pequeñas balsas y sacaban un número de pescado en cierto tiempo durante el día. Luego viene la pesca industrial, donde hay grandes barcos que tiran una red gigante y sacan en una hora más pescado de lo que sacaba toda una tribu quizás en un mes. Esto ha acabado con las tribus de pescadores. En algunos lugares sí se han tenido que ayornar y en otros lugares sigue existiendo la pesca tradicional. Eso quiere decir con que hay un montón de trabajos que cambian su dinámica, que cambian su manera de expresarse y también las oportunidades que generan. Pero no quiere decir que hoy por ejemplo, uno dice asistente de inteligencia artificial, pero mentira, nos acabaron las recepciones en los lugares de trabajo. Después uno dice llamadas automatizadas para los clientes y servicio de CRM, ¿verdad? De cuidado de relacionamiento con el cliente. Pero siguen existiendo las grandes empresas de call center. Si bien hay una transición tecnológica, la recomendación siempre es dominar el fuego, ¿verdad? El hombre conquistó el mundo, ¿por qué? Porque empezó a dominar el fuego, porque después desarrolló herramientas y bueno, hoy que vemos que la inteligencia artificial está tomando volúmenes antes impensados, hay que aprender, hay que ayornarse y seguir ese camino de ver cómo estos nuevos empleos del futuro tienen que servirnos como herramienta y no como amenaza a nuestro trabajo. Así que en ese sentido, la inteligencia artificial y la tecnología no te va a quitar el trabajo, sino que te va a hacer ser más purete. ¿Varios equipos conectados a una misma toma corriente aumentan el consumo? Esto es un mito, pero como siempre hay cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? O sea, el consumo, la heladera siempre consume lo mismo, el lavarropa siempre consume lo mismo, la tostadora siempre consume lo mismo y la planchita también, ¿verdad? O sea, los electrodomésticos no es que consumen por su humor. Obviamente sí, para los puritanos de la electricidad, obviamente una cocina a inducción cuando está a mayor potencia consume más, ¿verdad? Pero digo que está estandarizado cuánto consumen los electrodomésticos. Lo mismo ahora que está fresquito, las estufas también, si uno prende las 3 resistencias consume más, pero su consumo ya está estandarizado, ¿verdad? No es que de noche se le antojó consumir 200 watts más y consume 200 watts más, no, eso ya está estandarizado. Pero, ¿qué pasa en una misma toma corriente? Recuerden que del otro lado de la pared también hay un cable con sentimientos, ¿verdad? Y que también hay un cable que tiene un límite de amperios que puede recibir, ¿verdad? O sea, no quiere decir que yo porque compro una zapatilla hiperespacial, perdón, yo le digo zapatilla, un supresor de picos, un tomacorrientes, ¿verdad? Como le digan ustedes, como quieran, dejen ahí en los comentarios cómo le dicen ustedes. No porque compre el más caro del mundo voy a poder enchufar
3 autos eléctricos, 4 lavarropas y una planchita. Porque como les decía, del otro lado hay un cable que tiene familia, que tiene sentimientos, ¿verdad? Ese cable tiene sus limitaciones como todos nosotros. Y eso puede generar obviamente un sobrecalentamiento de todo el sistema eléctrico interno de la casa o de la oficina donde estemos. Eso puede hacer que el cable se derrita e incluso puede generar un incendio. Me van a decir, Bruno, y eso puede quemar un electrodoméstico. Y generalmente no lo quemaría en un principio, pero imagínense. Vamos a dejar que respondan ustedes con su sinapsis neuronal. Si un sobrecalentamiento genera un incendio, ¿qué puede pasar? No se va a quemar tu electrodoméstico, se va a incendiar tu electrodoméstico, ¿verdad? Que es distinto pero parecido, ¿verdad? En los dos casos perdiste un montón de plata por gil. Así que esa es la respuesta. ¿La tecnología es costosa y no es rentable? Falso, falsísimo, de toda falsedad falsificada. La tecnología no siempre es costosa y muchas veces es demasiado rentable. Y les voy a dar un ejemplo super boomer que tengo. Existía le pueden preguntar a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos. Existía una gran empresa que se llamaba Olivetti, que hacía máquinas de escribir. Y cuando aparece... Esto nunca pasó, pero vamos a hacer como para que el cuento sea más lindo. Aparece un joven y apuesto a Steve Jobs y le dice, yo voy a hacer una Olivetti, pero con pantalla, y va a ser una computadora personal. Los de Olivetti le dijeron, el mundo es de las máquinas de escribir, así que no nos molestes, joven Jobs. Vuelvo a decir que esto nunca pasó, pero fue medio parecido. Olivetti, cuando se empezaron a introducir las computadoras personales, dijeron, esto es una moda pasajera. Era la empresa que vendía 3 de cada 4, el 75% del mercado de las máquinas de escribir en el mundo, donde nuestras tías aprendieron dactilografía, eran de Olivetti. ¿Y qué pasó? Olivetti no se subió a esa ola tecnológica que entró de las computadoras personales y el buen remate de la historia sería que Olivetti se fundió. Y bueno, la verdad que no se fundió, estuvo virtualmente fundida por varios años y hoy se dedica a temas satelitales y otras cosas, pero pudiendo haber sido lo que hoy es una marca como Apple, por llegar tarde se perdió en el mercado. Y en otro caso, ya que estoy con las anécdotas hoy, lo mismo pasó con la empresa Kodak, cuando empezó el tema de las cámaras digitales, para que todos empezamos, antes cuidábamos el rollo, ¿verdad? No solamente estos rollos, sino el rollo de la foto. ¿Verdad? Que teníamos que mezquinábamos las fotos. ¿Por qué? Porque tenías 32, 36, dependiendo del tipo de cámara, y tenías que ir a un lugar, pagar para tener esa foto. Y si te salía la foto borrosa, no existía la selfie, ¿verdad? O sea, hoy íbamos a tener ahí, te salía muy cara la selfie en esa época. Bueno, y ahí Kodak también dijo, no, acá al papel, al fotopapel y al papel rollo, a la foto rollo le queda muchísimo tiempo. Y bueno, muchos de ustedes van a tener que googlear qué es Kodak, porque prácticamente se extinguió la empresa. Si bien después generó soluciones tecnológicas, llegó tarde. O sea, muchas veces estas implementaciones son costosas porque la empresa tiene que invertir millones de dólares, pero es mucho más costoso salir del mercado y perder toda tu clientela. Y en los casos mucho más de pueblo como los nuestros, como lo que nos toca, muchas veces la tecnología, cosas que te simplifican la vida, no sé por qué estoy pensando en una fotocélula. ¿Qué es una fotocélula? Un aparatito que vos pones en tu garage, le pones al lado de un tubo fluorescente y cuando se pone el sol se prende la luz de tu casa. Eso es una solución tecnológica, ¿verdad? Que tiene 60 años, pero una solución tecnológica. Y una fotocélula sale 11.000 guaraníes, 12.000 guaraníes. Y eso fue el primer ejemplo que se me ocurrió, porque la tecnología no siempre es costosa y tampoco rentable. Así que pueden comprar una fotocélula, buscar qué era Kodak y preguntarle a su abuela o a sus tías qué era Olivetti.